¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com Televisión en esta nueva temporada para el programa que desde Santa Fe, desde Cablevisión Santa Fe, se emite para toda la provincia de Santa Fe. Gracias también a Cablevisión Rosario, que nos ha permitido trabajar todo este tiempo en un horario muy importante. Y también a Somos Rafaela, Cablevisión San Justo, Galvez. Cablevisión, mediante la red de Cablevisión, también se puede ver en Canal 8 de Venado Tuerto, entre otros cable operadores. Quiero agradecer mucho a Cablevisión, que nos permite todos los años trabajar con absoluta libertad y nos ha permitido abordar diferentes temas de alto voltaje. Por supuesto que la absoluta responsabilidad, como siempre decimos, los tenemos quienes compartimos esta mesa, los compañeros de trabajo, y particularmente quien firma el contrato con esta mano derecha, que es quien le habla. Pero el canal nos permite trabajar con absoluta libertad y creo que eso es lo más importante a rescatar. Gracias Diego, Marcelo y a los demás gerentes de los canales del interior de la provincia. Este programa se aboca fundamentalmente a algunas vertientes de la información general que tienen que ver con lo jurídico, lo sindical, lo educativo. Y la verdad que el tema educativo para nosotros ha sido vertebral. Nos hemos abocado durante mucho tiempo. Yo quiero contarles algo. Yo arranqué en Cablevisión como columnista en otro programa, que aún se ve por Cablevisión Santa Fe. Y desde aquella época hablaba de lo que vamos a contar ahora. Yo arranqué como columnista, hoy conduzco este programa junto con los compañeros de trabajo, en el año 2010, desde aquella época que hablamos de los mismos temas. Hoy en particular lo que preocupa a la educación en Argentina, la paritaria nacional docente, al más de 1 millón de docentes que trabajan a lo largo y ancho del país. No voy a cambiar el discurso ahora, voy a decir lo mismo que vengo diciendo durante todo este tiempo. Por decreto 52, para nosotros, por lo menos para mí, incongruente, de este año, el señor presidente de la Nación modificó el decreto 457 del año 2007, que reglamenta la ley de financiamiento educativo. ¿Qué dice el artículo 10 de la ley de financiamiento educativo? Dice que se acordará un convenio marco, acuérdese de esta frase, convenio marco, que incluirá pautas generales, condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente, carrera docente. Ahora, ¿qué es un convenio marco? En esta mesa comparto con el doctor Coraza, que es abogado. Y hay muchos abogados que ven este programa porque abordamos temas jurídicos permanentemente. ¿Qué es un convenio marco? Hay distintos tipos de convenio marco. Hay distintos tipos de convenios colectivos de trabajo según el ámbito funcional y territorial. No quiero meterme en cuestiones técnicas porque es muy complicado y la verdad que este programa siempre queremos que entienda todo. Siempre decimos que tratamos de informar y educar lo más posible en los temas que investigamos. Si es que se nos permite decir que tratamos de informar o educar al ciudadano. Entonces, los distintos tipos de convenios colectivos de trabajo se pueden definir según el ámbito territorial y funcional. Podemos tener un convenio nacional, un convenio regional, por actividad, profesión, oficio, categoría, por empresa, grupos de empresa, y podemos tener un convenio marco. Es decir, según la ley vigente, esto está obtenido de la ley vigente en la Argentina, el convenio marco es una tipología de negociación colectiva, es una negociación colectiva. No hay manera de decir que no hay paritaria, porque la ley de financiamiento educativo en su artículo 10 dice que es un convenio marco. El propio decreto 52 del presidente de la Nación habla de convenio marco, que es un convenio para convenir, es un acuerdo general que obliga a los convenios inferiores, por decirlo de alguna manera. Otra cuestión es la salarial, que están muy enojados los docentes porque se quedan sin negociación salarial a nivel nacional. Desde este humilde espacio periodístico
queremos decir que fijar hacia el infinito por decreto que los aumentos que tendrán los docentes serán para siempre de una determinada manera fijada en ese decreto, afecta a cualquier razonabilidad, digamos. Esto es de sentido común. No es necesario dar demasiadas explicaciones. Para tener un ejemplo vernáculo nuestro, se imagina al gobernador de la provincia Lifchis que le dijera a los empleados públicos: ahora en más van a ganar un 20% por encima del mínimo vital inmóvil, y no hay pataleta, no se negocia, se incendia la provincia, se imagina usted, ¿no? Y acá quiero tocar un tema puntual. Recordaba hace unos instantes que había arrancado a trabajar en Cablevisión en el año 2010 como columnista, y decía que esta mesa que comparto con los compañeros de trabajo en un programa que producimos nosotros, seguimos y continuamos hablando de lo mismo. Y estoy haciendo referencia particularmente a lo que le ocurre a la asociación profesional, al sindicato, a la entidad que representa a los trabajadores, SADOP. A los dirigentes de SADOP les dirijo esta frase: el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón. SADOP quedó afuera de la paritaria federal docente. He escuchado mucho esto de quedó afuera, pero el tema es si alguna vez estuvieron adentro. Vamos a ver qué dice el tiempo. También quedaron afuera, o no los dejan participar, o no participan, o no les incumbe participar, depende del análisis que se pueda hacer, en Capital Federal, Jujuy y en el resto del país, a excepción de Santa Fe. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque uno se puede preguntar. Es fundamental que exista una relación laboral entre las partes para que puedan obligarse mutuamente, como se obliga los trabajadores y los empleadores. Entonces la pregunta es: ¿cómo se obliga cualquier gobierno que representa un Estado con quien no tiene una obligación? Los afiliados a SADOP, el sindicato SADOP que representa a docentes privados, ¿cómo se obliga con el gobierno que no tiene relación de empleo público, sin la participación de las patronales privadas? SADOP arregla sus condiciones laborales con las cámaras del sector, comillas. SADOP arregla sus condiciones laborales con las cámaras del sector, que son sus empleadores. Es incongruente que participe de esta negociación con el Estado, expresó. ¿Quién lo expresó? El ministro de Educación de la Nación, Finocchiaro, a quien vamos a criticar muchísimo en este programa por nuestra posición, nuestra línea de información. Pero en esto, ¿quién le puede decir que no tiene razón? Es incongruente que participe de esta negociación con el Estado. Lo mismo sucede en Capital Federal. SADOP no participa de la mesa de condiciones laborales con el gobierno porteño, dicen desde el gobierno. Esto fue publicado en todos los diarios nacionales. Decía que desde aquel entonces, del 2010, explicaba que SADOP no debería, si se defiende realmente a los docentes, negociar con el Estado, porque todo parece una pantomima de negociación. Todo parece una pantomima de negociación. La verdad, porque uno tiene que ponerse a pensar, ¿quién es el responsable de todo esto? La verdad que el gran responsable de este momento y de nuestra opinión, que salga toda esta situación a la luz, porque no es la institución, son los hombres conducen la institución. Desde nuestro punto de vista, de opinión periodística, el gran responsable es Pedro Bayúgar, que era titular de SADOP Santa Fe, que hoy es secretario gremial a nivel nacional. Secretaría gremial precisamente la que debe vincularse con el convenio colectivo, según el estatuto de esta entidad sindical importante para los docentes privados, que lo acompañan en una cuestión interna de ellos. Patricia Munier, para los del sur de la provincia, es secretaria general del Centro Norte Provincial de esta entidad sindical, y para el Centro Norte, que seguro no lo conocen, Martín Lucero conduce SADOP en el sur provincial. Desde que Bayúgar es secretario gremial del Consejo
directivo nacional de SADOP, sindicato que hay que recordar que tendría menos de 30.000 afiliados en todo el país, de 1 millón de docentes, hay un sector, 25% creo, ahí Gustavo tiene datos, de docentes en todo el país, tendría menos de 30.000 afiliados en todo el país. Entró esta entidad sindical en una pendiente tal vez difícil de frenar. Veremos qué dicen los acontecimientos futuros. En defensa de los trabajadores, que es lo que defendemos de este sector, no a los dirigentes, los trabajadores, tenemos que suplicarle a estos dirigentes, a los dirigentes, como dije, Bayugar, Munier, Lucero, que se aboquen a pelear por una paritaria en la que estén sus empleadores, que puedan negociar cara a cara con quienes le pagan su salario, quienes le dan las condiciones laborales. De eso se trata una paritaria, que casualmente no es el Estado. Casualmente no es el Estado. En ninguna parte del país, decía, esta entidad sindical se reúne con sus patronales, en ninguna provincia del país, en una convención colectiva. ¿No le parece extraño? ¿Cómo puede ser que no se reúne en ninguna parte del país con sus patronales, pero tantas críticas tienen hacia los gobiernos? Es muy raro esto. A mí, sinceramente, además el destino de un sindicato es negociar colectivamente. En ninguna parte del país se juntan con se reúnen en una mesa con sus patronales en el marco legal. Sin embargo, política de por medio, durante el gobierno kirchnerista, le había dado un lugar en la paritaria federal docente. Y en Santa Fe se sientan sin patronal en la contraparte, como decía hace un instante, donde pareciera que el Estado se roba una representación que no tiene, que es la de las patronales, porque ustedes tienen que entender que hay que obligarse mutuamente. Yo, si me obligo con mi empleador, lo tengo que hacer cara a cara y firmamos los dos. Si no, yo firmo un papel y del otro lado no está la firma, ¿me explico? Es muy técnico después explicar, pero es para poder avanzar sobre los derechos, a favor de los derechos de los trabajadores, para poder que los trabajadores tengan más derechos. Llamativamente, hasta ahora, SADOP no mencionó que va a ir a la justicia. ¿No le llama la atención? Hasta ahora SADOP dijo que no va a ir a la justicia para reclamar un lugar en la paritaria federal, como lo hace cualquiera que está convencido de que lo asiste el derecho. Cualquiera que está convencido que le asiste el derecho, tribunales, aunque algún dirigente por ahí habla de papelitos santafesinos, pero se van a la OIT, bueno, una mezcla de cosas, de una entidad de la CTA, que ahí hay que presentar papelitos, no es que se va. Hay que ir a tribunales. Uno golpea la puerta, entra, presenta y dice: yo tengo este derecho que vengo a defender, juez, será justicia. Hasta ahora, por lo menos por lo que sabemos, no se fue a la justicia. Como hizo otro gremio, como UDA, que fue y se peleó con el gobierno, está en una guerra judicial por la paritaria federal docente. Ellos entienden que tienen razón, se presentaron. ¿Por qué no puede hacer SADOP irse a la justicia para decir: yo quiero estar sentado en la paritaria federal docente, como me dio un lugar el gobierno kirchnerista? Es raro que no vayan a la justicia, ¿no? La verdad, bastante raro. Ahora, ¿en qué afecta a los trabajadores? Hay que hablar de los trabajadores, porque a nosotros lo que nos interesa es la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, si ustedes son un programa periodístico, ¿no? Pero de este lugar vamos a defender siempre a los trabajadores. ¿Qué quiere que les diga? No le voy a mentir. Nosotros vamos a defender a los trabajadores, no a los dirigentes. Desde nuestro punto de vista, los trabajadores, o de mi punto de vista, los trabajadores fueron entretenidos. Porque cuestiones propias para el sector no tengo memoria que se haya negociado. Hablando, por ejemplo, de la paritaria de Santa Fe. El claro ejemplo es Santa Fe. Sostenido SADOP por una decisión política que avanzó en el tiempo. Porque el aspecto jurídico es muy dudoso. Es muy dudoso. El principio de equiparación, usted va a decir: ¿por qué te extendé tanto en esto? Porque como hace 9 años que hablo de lo mismo, me gustaría recordar muchas cosas que dije. Y es importante para que el ciudadano común también entienda y pueda fundamentar lo que estoy diciendo. El principio de equiparación, que es una conquista de los docentes privados, le permite recibir el mismo salario que un docente oficial, pero esa circunstancia no lo hace empleado público, o sea paritario, y darle la posibilidad de que sea paritario frente al gobierno. Los subsidios tampoco representan una remuneración.
Los subsidios son para los institutos. Lo que el Estado le da a los institutos, esos subsidios, son para los institutos, para los dueños de la entidad propietaria. Algunos dirigentes de SADOP, algunos, se enojan más con el empleador de los docentes oficiales, o sea, el Estado, que con sus propias patronales. SADOP argumenta que los subsidios son destinados a salario, pero el sindicato no representa a las entidades propietarias, que en definitiva recibe subvenciones del Estado, que es la que recibe las subvenciones del Estado. ¿Los dirigentes de SADOP pretenden gestionar ante el Estado los subsidios de los institutos? Es una pregunta. No sé. SADOP podría en una paritaria propia, creo que esto lo dijo Germán en un programa pasado en una editorial de él, SADOP podría en una paritaria propia negociar mejores salarios de lo que reciben los docentes estatales, de los que perciben los docentes estatales. La entidad misma ha fundamentado un juicio que impulsó contra las patronales este argumento. Mire usted. Es decir, salvo antiguas excepciones judiciales, como la que dije recién, se ha conformado sistemáticamente con el piso que acuerdan los maestros oficiales. Los medios en general, a nivel nacional, incluso en la provincia de Santa Fe, no se hicieron eco de que SADOP quedó excluido de la paritaria federal en las negociaciones con el Estado. Me acuerdo cuando algún periodista escribía los gremios del Estado y ponía SADOP. Pero no es un gremio del Estado. El gremio del Estado, UPCN, ATE, ANSAFE, UDA, MED. Precisamente porque el periodismo especializado nacional, que investiga, conoce la realidad que se impone por sí sola, como la verdad pesa por sí sola. Dirigentes de SADOP, el tiempo nos dio la razón. ¿Cómo está Germán? ¿Cómo está Gustavo? ¿Qué tal, Maxi? Buenas noches. Maxi, Gustavo, buenas noches. Hola, Germán, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme este año. Te estaba escuchando atentamente y podríamos decir año nuevo y, para no decir temas viejos, por lo menos temas largamente conocidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, no sé la visión que tienen ustedes, pero... Y el ámbito propio para hacer valer los derechos es la justicia, ¿no? Uno tiene que recurrir a la justicia. Entiendo que, entrando al análisis de lo que decías, los dirigentes de un gremio, en este caso un sindicato, con problemas institucionales, han participado en la política descuidando los objetivos propios de la institución que representan. ¿Por qué decimos esto? Los dirigentes de SADOP han jugado políticamente en distintos puntos del país, con Unidad Ciudadana, el partido creado por Cristina Kirchner, es decir, politizaron el sindicato, politizaron el gremio sin tener resuelto el ámbito propio de la negociación colectiva. Claro, eso entiendo de por qué habla de problema institucional, claro. Porque para un gremio es un problema institucional. Las entidades sindicales que deben representar los derechos de los trabajadores. El primer y gran objetivo es la defensa de los trabajadores, y eso es donde se hace, en una negociación colectiva. Y eso lo dice la ley. Como decías, Maxi, desde acá, de esta mesa de trabajo, vamos a defender a los trabajadores y no a los dirigentes políticos. Acá no se tenían resueltas algunas cuestiones institucionales, porque no tener paritaria es no cumplimentar con los objetivos de las entidades sindicales, donde se discuten derechos, donde se representan a los trabajadores. ¿Sabe quién lleva en la entidad SADOP? ¿Sabe quién lleva adelante los objetivos gremiales? El secretario gremial. El secretario gremial. Por ejemplo, acá pasó en la provincia de Santa Fe. Patricia Munier participó por la Unidad Ciudadana, no ingresó como candidata a diputada, y antiguamente Pedro Bayugar, no sé si llegó a los 4.000 votos, un poquito menos. Es decir, sus principales dirigentes no tenían resueltas cuestiones institucionales propias y primogénitas y primordiales de la institución que representan, y sin embargo se aventuraron a participar... Sí, en la paritaria con la patronal. Claro, se aventuraron a participar en la política con nulo resultado. Gustavo. Para ejemplificar un poco el esquema de la educación privada y pública en el país, ¿no? Algunos números. La gestión privada de la educación en la República Argentina representa aproximadamente el 25%. Es decir que... En todo el país. Es decir que el 75% es educación... de gestión pública. De gestión pública. En el marco de esos números, la mayor cantidad de establecimientos privados de la República Argentina están ubicados o repartidos entre Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. O sea, repasá, eso es un dato muy importante que vos estás dando.
De todas las escuelas privadas del país, sí, ese 25% más o menos de escuelas privadas, la mitad están repartidas entre capital y provincia de Buenos Aires. Así es. Bien. Pero el 51% de ese 25%... O sea, el 51% dentro de la ciudad de Buenos Aires. Claro, dentro de la capital federal. Ajá. ¿Sí? O sea, Capital Federal tiene más de la mitad de las escuelas privadas. Totalmente. Uh-huh. Hacia el interior del país, esa cantidad de establecimientos privados va disminuyendo, se va como diluyendo, ¿no? Sí, sí. Y yendo a lo que es un poco la cuestión local en la provincia de Santa Fe, tenemos que la gestión privada en Santa Fe abarca aproximadamente más de 800 y algo de colegios, 30 y algo de anexos, unos 37 sí, anexos aproximadamente. Hasta el año pasado creo que eran 837 escuelas en toda la provincia. Algo así, y unos 37 anexos. Lo que implica lo siguiente, unos 15.600 cargos aproximadamente, más de 15.600 cargos, para 175.000 y algo de horas cátedra, para más de 200.000 alumnos. Eso es más o menos el esquema en números de cómo está repartida la cosa. Sí, hay 100 y pico de escuelas en Rosario, mucho menos en Santa Fe. Para abonar a esto, mirá los datos que vos estás dando, que me da pie para algo, Gustavo. Son 800 y pico de escuelas. En realidad la afiliación de este sindicato SADOP en la provincia de Santa Fe la podemos encontrar más en Rosario, Santa Fe, Rafaela. Supongamos Rosario, 120, 130 escuelas. A veces hay escuelas que hay un montón de escuelas porque no tienen masiva afiliación. Hay escuelas que no tienen afiliados y algunas tienen 1, 2, 3, 4 afiliados. Según he escuchado, con lo cual solo podemos descifrar la cantidad de afiliados que tiene el sindicato. O sea, dentro de educación privada son pocas las escuelas privadas y dentro de las escuelas privadas son pocos los afiliados. Por lo cual, también uno podría evaluar la constitución de la paritaria provincial. ¿Por qué tiene unos SADOP, además de que no es patronal y todo lo que explicamos, las cuestiones técnicas y lo que realmente se resuelve para los docentes privados? ¿Por qué tiene unos SADOP Rosario y unos SADOP Santa Fe? ¿A dónde está el tema sustentado? Es muy raro, muy raro. Es político. Desde mi punto de vista, está claramente que es político. A mí lo que me preocupa es el tema de los trabajadores. Los trabajadores son los que tienen que estar viendo. Hablabas recién de cuestiones políticas. A veces también la política se puede llegar a equivocar. Ah, no, seguro. El actual, ha pasado, ¿no? Ha pasado. El actual gobierno de la provincia de Santa Fe está totalmente convencido de la inclusión de ciertas entidades gremiales y sindicales sentadas en la mesa de la paritaria, como eventualmente se las incluyó, se las invitó hace 2 o 3 gobiernos provinciales atrás. Mirá, la pregunta tuya es una pregunta vertebral. Yo no sé si están realmente convencidos los funcionarios. Hay algunos funcionarios de tercera línea que provienen de gobiernos anteriores que podríamos decir tienen cierta amistad con algunos dirigentes y aventan esta posibilidad de participación. Que, a ver, no es que nosotros estamos en contra de la participación, o menos yo en lo que quise decir. Para nada. Yo lo que digo es, defendamos el derecho humano a la convención colectiva que es con la patronal, y no hagamos como si, seamos, no inventemos realidades. La convención colectiva es con la patronal, sentalo al dueño de la cosa, obligalo que te firme y después anda a reclamar el Ministerio de Trabajo cuando no te cumple. Exacto. Pero si no está enfrente el tipo con que tenés que negociar, ¿qué está negociando? Entonces, ¿a quién se perjudica? A los trabajadores. Por eso, de este espacio vamos a defender a los trabajadores. No se enojen del otro lado. Y los derechos de los trabajadores. Y los derechos de los trabajadores. En este programa va a estar Miretti. El Pato Miretti. César Pato Miretti. Totalmente. Tano Miretti. Está contento. Absolutamente. Usted también candidato a diputado por el Parlamento italiano. Sí. Un amigo, vamos a charlar con él porque la verdad que queremos hablar para conocer un poco esa realidad que es nuestro país. Bueno, el presidente dijo hace un tiempo que este era un país de todo inmigrante, pobre nativo, no tenemos nada que ver. Capaz que alguno de nosotros es descendiente de indio, porque la verdad. Vamos a hablar con él de cómo viven los italianos en Argentina y por qué es necesario tener representación en ese parlamento. Y también vamos a hablar con un dirigente nacional
sobre el problema de la paritaria docente nacional, de la cual hoy hay polémica en todos los medios del país. Vamos a un corte. Complejo Polideportivo Policial ANSAP ofrece su servicio de salón de fiestas. Capacidad 500 personas. Consultas 0342 4 553 575. Complejo Polideportivo Policial ANSAP. Obras óptimas, profesionales técnicos. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la provincia de Santa Fe. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Continuamos con el programa y estamos con un candidato a diputado para el Parlamento italiano, Gustavo. Así es, César Miretti, más conocido como el Pato Miretti para lo que es la ciudad de Santa Fe, esta parte de la provincia. Gracias, César, por estar con nosotros. Pero esto abarca toda la territorialidad de Argentina. Obviamente. En Paraná nos miran. También. ¿Cuál es la territorialidad, digamos, que tiene esta elección? El distrito electoral, exactamente. El distrito electoral. El distrito electoral es todo Sudamérica, o sea, es súper extenso, por eso es muy difícil comunicarlo y también es muy distinta la realidad de todos los ciudadanos italianos que habitan en esta tierra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un italiano que vive en Argentina, vive bajo leyes argentinas, tiene acceso a educación pública, salud pública, que uno que vive en Paraguay, que es otra realidad. Entonces las necesidades dentro de los mismos italianos de Sudamérica es completamente distinta. Un diputado que represente a los italianos en el resto del mundo, Sí. en el exterior, Sí. fuera de Italia, ocupa una banca en el Congreso italiano a la par del resto de los diputados. Exactamente, sí. La función del diputado es exactamente la misma que un diputado elegido en Italia. ¿Cuánto el Parlamento italiano, cuántos legisladores tiene? Porque creo que uno es de los enorme. más grandes del mundo, son 630 diputados y 315 senadores. Lo que hace también de que Italia nunca tenga un gobierno estable, porque la verdad que las negociaciones de las leyes son interminables, la elección de los primeros ministros son muy complejas, o sea, terminan saliendo cualquier cosa porque a veces la gente... Es un sistema parlamentario. Es parlamentario, entonces... No es como el nuestro, digamos, de presidencialista. Exactamente, entonces, en realidad, uno nunca vota primer ministro, uno vota diputados y senadores, que después el Congreso, negocian y deciden quién es el primer ministro. Que de esa negociación puede surgir alguien completamente distinto al partido que ganó, porque tuvo mayoría de votos, porque mejor hay una coalición del resto de los partidos, tienen mayoría, y sale por otro lado. De todas maneras, la gente elección. Cuando vota sabe quién está atrás de esos candidatos, digamos. Ahí, sí, siempre se propone. No es que tampoco es algo oculto. No, siempre se propone uno, pero puede que, de hecho ha pasado, de que no termine siendo del partido que haya ganado, termine siendo el primer ministro. Ya ha pasado. Un diputado representante de los italianos en el exterior, por ejemplo, el caso tuyo que estás detrás de esa candidatura, ¿desde qué territorialidad abarca, digamos, la elección que vos estás jugando? Exactamente, el distrito es todo Sudamérica, Ajá. donde se eligen 4 diputados y 2 senadores. Bien. Que, a ver, dentro de Sudamérica también hay una realidad que toda la inmigración italiana se dio en su mayoría en Argentina en primer lugar, en Brasil y en Uruguay. Estamos hablando... ¿Cuántos ciudadanos italianos hay en Argentina? En Argentina 700.000. En 700.000. condiciones de votar.
En el padrón hay 700. O sea que menores de edad. ¿Y en la provincia de Santa Fe tenés idea de cuánto? Y en la provincia de Santa Fe estamos en los 70, 80 mil. Y el candidato que resulta electo y llega a esa banca de diputados representando a los italianos del exterior, debe ir a, gestionar en el Parlamento italiano, tiene que ir a estar operativo, a funcionar en Roma. Exactamente, sí. O sea, eso es lo que se debería hacer. Ajá. En todo el mundo, como también sucede acá, hay legisladores que no van a legislar, pues, o no presentan proyectos y pasan los periodos. ¿Y qué beneficiaría? Vamos a meternos en algo un poco más espinoso. ¿En qué beneficiaría a los italianos que vos estés en el Parlamento? Muy bueno. A los italianos que estén en Argentina. O sea, ¿cuál es el beneficio? Y yo lo tengo que votar a Michetti. ¿Por qué hay que votar? Muy buena pregunta, porque justamente muchas veces, y ya ha pasado, muchos de los que fueron electos diputados y senadores han ganado y después no han hecho nada, básicamente. ¿Qué es lo que proponemos nosotros de distintos? Es que, bueno, primero ya estamos trabajando, o sea que ya estamos pregonando con el ejemplo. Para comenzar, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos es el sistema de red consular con el servicio al italiano. O sea, se demoran muchísimo. Bueno, los ciudadanos, los que hemos hecho los trámites para sacar la ciudadanía, son años de esperas, se dan posturnos, no está modernizado el sistema. Por ejemplo, como es acá, que este es un programa que se habla de justicia, que en tribunales uno acá puede seguir un expediente por internet, ¿no es cierto? Te cuento mi experiencia personal. A mí completar la carpeta me llevó 10 años, pero una vez que la completé yo dije, bueno, ya está, el turno me lo dieron para 2 años más adelante. Y a veces es mucho más. Y a veces más. Entonces, a ver, hoy implementar un sistema más moderno de seguimiento de expedientes no es nada, se hace en todo el mundo. Entonces es una decisión política, ni siquiera tanto presupuestaria, es decisión política. El otro tema que tiene que ver con lo cultural, que es el aprendizaje del idioma italiano. 90% de los italianos que viven en Sudamérica no hablan el idioma. Y esto tiene que ver con una cuestión de que falta gestión. El gobierno italiano en los últimos 10 años triplicó el presupuesto de enseñanza del idioma fuera del país. Si hay algo que tiene que ver con una nación, dentro de lo que tiene que ver con una nación, la constitución de una nación es el idioma. Exactamente. ¿Y cómo construir una nación si no tenés un idioma común? Si no tenés un idioma dentro de tu ciudadanía. Exactamente. Y también lo cultural, que hay una realidad que conlleva también después con lo económico, porque si uno tiene cultura italiana, habla el idioma, consume productos italianos, cuando viaja y dice así vaya a Francia, pero hago una escapadita, quiero ver el Vaticano, el Papa que es argentino, descendiente de italiano, otro caso, descendiente piamontés, Bergoglio. Entonces uno, toda esa impregnación de cultura hace que también se conlleve después con la relación económica. Yo soy argentino, sí, y te tengo que preguntar, como argentino, porque mucha gente tiene, un caso de Gustavo, caso tuyo, tiene la ciudadanía argentina. Entonces, ¿en qué nos beneficiaría también como argentino en esa hermandad con Italia? ¿Podés ayudar en eso? Sí, de hecho ya lo hemos hecho. Voy a nombrar 2 casos de 2 empresas italianas, Solfer, una fábrica de caños de escapes, y Umbra Packaging, que es una fábrica automatizadora de envases para alimentos secos, balanceados, arroz, harinas. Logramos, traer, por ejemplo, en este caso, en Brasil, armar las 2 plantas, donde generamos fuentes de trabajo. Ahora desde Brasil se está exportando a otros países del mundo, productos hechos, o sea, por la cooperación de empresas italianas y en este caso brasileras. El año pasado estuvimos haciendo reuniones en la Cámara de Comercio Italiana en Rosario, justamente con empresas de Rosario argentinas, para replicar el mismo esquema. Entonces, a ver, por eso política para mí tiene que ver con 2 cuestiones: defender los derechos existentes, pelear por nuevas conquistas y sobre todo, en este mundo que estamos viendo, generar fuentes de trabajo. En el marco de una campaña como la que vos estás desarrollando, siempre son importantes distintos apoyos que se van entretejiendo, ¿no? Y algunos, si se quiere, de carácter emblemático. Pepe Mujica está apoyando el sector político al cual vos pertenecés. Exactamente, sí. Tenemos el honor de que Pepe Mujica haya dado un rotundo respaldo, grabó un video
se colgó en su camisa el escudo de nuestro partido, porque es un partido que en Italia tiene... ¿Cómo se llama el partido? Liberi e Iguali. Ajá. Libres e iguales sería. Ajá. Es un partido con 2 meses de existencia, que es el resultante de una unión de distintos sectores de centro-izquierda, donde está la Central de Trabajadores de Italia, entre otros sectores, digamos, importantes, y bueno, que donde se sumaron dirigentes también. Estamos hablando, hay algo que hay Sí. que aclarar, porque conozco un poquito el tema italiano, charlando con vos, Pato, muchas veces, que es una izquierda moderada, no es la izquierda que por ahí vemos acá en Plaza de Mayo tirando piedras. Exactamente. Una izquierda muy democrática. Exactamente, sí. Es más, las relaciones, por eso el eje en Sudamérica es Mújica. O sea, un poco la línea, por decir, ideológica. Para que los ciudadanos sí. italianos jóvenes no entienden, la onda es Mujica. La onda es Mújica y el Papa Francisco. Es Ajá. un poco esa, digamos, que si uno escucha a Mújica y escucha al Papa Francisco, hay Puntos en común. Muchísimos puntos en común, exactamente. Entonces, bueno, eso es donde el eje de trabajo nuestro. Son 2 referencias emblemáticas. En el caso del Papa no nos dio ningún respaldo, pero en el caso de Mújica sí. Entonces, también para nosotros es un compromiso, porque él está poniendo su nombre, su prestigio, su trayectoria, para que nos vaya bien, y nos está acompañando en este proceso electoral, que encima es corto. Porque ahora... ¿Cuándo se vota? Ese es un tema muy importante. Ahora, con los días de carnaval, a mediados de febrero, la gente va a empezar a recibir las cartas en su domicilio. Te llega un sobre que adentro trae 2 sobres. Uno con el voto para el diputado y otro con el voto para el Senado. Hay que marcar el partido. A ver, hay 7 partidos, una crucecita en el que quieren votar, en este caso Liberi Iguali, y después abajo tienen que escribir en la boleta de diputado Miretti, por ejemplo, o el que les guste. ¿Qué Y pasa? eso va ¿Se dentro cierra? de un sobre Sí. y se tiene que llevar al correo argentino. Ajá. Eso hay tiempo. ¿Y eso es gratuito? Eso es gratuito. El Es correo está importante aclararlo, pago por el gobierno italiano. Eso hay tiempo hasta el día 1 de marzo, a las 4 de la tarde. O sea, repasemos. El sobre llega a domicilio. más o menos para qué fecha. El 13-14 de febrero. Y el 1 de marzo, Hay hasta el tiempo. 1 de tiempo para presentarlo en el correo argentino de manera gratuita. Gratuito, exactamente. Bien. Eso es muy importante recalcarlo, porque si Para convocar a la participación. ¿Y qué porque pasa? normalmente hay una participación, es verdad, eso del 25-30%, es baja la participación, y también tiene que ver con esto de que muchas veces los ¿Y que han cuáles sido son los sectores que más participan? ¿Qué países? ¿Cómo lo tenés pensado? ¿Eso lo viste alguna vez? los sectores son Argentina y Brasil y Los Uruguay. que más participan. Sí. Bien. ¿Qué pasa si algún ciudadano italiano no recibe el sobre en la casa y quiere votar? Y quiere lo está votar. esperando. Bueno, ese es el sistema de votación es medio complejo, porque lo puede solicitar en la dependencia consular, que en este caso es Rosario. O sea, que ese es otro problema, también hablando de los derechos, de que el derecho... Solicitar, digamos, ir hasta Rosario. Claro, tiene que ir hasta Rosario. Entonces, el Claro, derecho... su trabajo, si llega como diputado, va a ser agilizar eso. Exactamente. Y lo otro que estamos proponiendo es que, dada esta realidad tan heterogénea de los italianos que vivimos en Sudamérica, es que uno propone, ya que cada 5 años votamos, llega un sobre a nuestro domicilio, bueno, que adjuntemos una hoja donde haya una encuesta anónima, donde sepamos si tienen cobertura de salud, qué nivel de educación tienen, si están estudiando, si tienen trabajo, o si no tienen. Vos estás diciendo Entonces, que actualmente nosotros los podamos- legisladores y senadores que están en gestión no tienen claro cómo están los italianos en Sudamérica. Exactamente, así de fuerte es la cuestión. Es difícil de Es muy trabajar difícil, así. ¿Cómo porque trabajar? si uno no tiene datos, no tiene estadísticas, Claro. ¿cómo acompaña, cómo proyecta y cómo cubre se trata de ver cómo se cubren esas necesidades? Eso significa que la política no está andando. No está funcionando. Porque si no sabes cómo está, es básico. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros justamente queremos saber cómo vive el italiano en Sudamérica, también para poder planificar, proyectar y empezar a acompañar, sobre todo porque hay países que tienen realidades mucho más difíciles que otros. Obviamente. Sí. Y una última pregunta, y Sí. agradecerte todo este tiempo, Pato, es para preguntarte, en Argentina, ¿dónde está la mayor concentración de italianos, si tenés más o menos idea de eso? Sí. La masa así más crítica de que uno dice es Capital Federal y conurbano. Ahí es donde más hay. Después Ciudad de Rosario, Córdoba
Mar del Plata y Mendoza. Esos son un poco como un triángulo donde está concentrado. Los televidentes de Rosario, acá tienen a alguien que están conociendo que si les gusta, tienen una buena opción, es una buena persona. Ojalá que tengan suerte, Pato. Muchísimas gracias, Maxi. Vamos a un corte, Gustavo. ¿Cómo no? Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Obras óptimas, profesionales técnicos. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la provincia de Santa Fe. Estamos en comunicación con Norberto Cabana, secretario gremial a nivel nacional de la Unión Docentes Argentinos, también secretario general de la Unión Docentes Argentinos seccional Capital Federal. Gracias por atendernos, Norberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Concretamente en este inicio de clase parece muy complicado hablar de un normal comienzo precisamente del ciclo lectivo a partir de lo que está pasando a nivel nacional. Pero es una mirada que tenemos. Contanos vos qué está pasando con la paritaria, qué análisis están haciendo desde la entidad. Bueno, vos bien decís, esto es un año que empieza con indicadores muy complicados, el decreto 5218 que pretende la anulación de la paritaria nacional, complica el inicio del ciclo lectivo obviamente. Este decreto va total y llanamente en contra de una ley, que es la Ley de Financiamiento Educativo. Por lo tanto, me parece que es un error grave de parte del Ejecutivo haber firmado este decreto. La paritaria nacional existe porque así lo prevé la Ley de Financiamiento Educativo. La paritaria nacional existe para eliminar las desigualdades existentes entre las provincias, o por lo menos morigerarlas. Sin paritaria nacional, las provincias pobres van a pagar cada vez más salarios pobres y las provincias en mejores condiciones se van a empezar a distanciar salarialmente de esto. Esto no quiere decir que haya provincias que estén totalmente bien. Hoy prácticamente todos los salarios provinciales docentes están por debajo de la línea de pobreza. Este es otro hecho grave que hay que agregar. Pero sin apartarme del tema de la paritaria nacional, yo creo que el Ejecutivo además tiene que ir a la fuente, tiene que volver a leer la Constitución. La obligación constitucional del Poder Ejecutivo es sostener la educación pública nacional financieramente. Obviamente que eso también abarca los salarios. Y como te decía, estamos hablando de salarios que no son precisamente salarios de lujo, no son salarios elevados. Son salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Hoy tenemos todavía varias provincias que no llegan a 10.000 pesos de salario inicial. Este es un hecho gravísimo. ¿Qué familia puede sostenerse hoy con 10.000 pesos de ingreso? Claramente estamos viviendo las subas de tarifas, estamos viviendo las subas del transporte público, estamos viviendo las subas producidas por la inflación. Es necesario que se convoque la paritaria nacional, que es la que fija un mínimo inicial para todas las provincias. Ese mínimo inicial es el que pretende, o a través del cual se pretendía, achicar las diferencias existentes. Sabés, Norberto, que al comienzo del programa hablábamos con los compañeros de trabajo y la sensación que nos daba era como querer tapar con un dedo el sol. ¿Por qué? Porque precisamente la Ley de Financiamiento Educativo, escuchábamos al Ministro de Educación de la Nación, la Ley de Financiamiento Educativo prevé en un artículo específicamente una cuestión clara en relación a la paritaria docente cuando habla de convenio marco, que es una tipología, una manera que se puede dar de negociación colectiva. Existen las negociaciones por empresa, por oficio, por especialidad, regionales, nacionales. La ley específicamente habla de convenio marco, aquellos convenios para convenir.
Es decir, que aquel argumento que dice que la paritaria nacional no es una paritaria, que es un acuerdo marco, en realidad la ley está el propio decreto del presidente habla de un convenio marco. Exactamente, o sea, hay que entender bien lo que es el convenio marco. Un convenio es el acuerdo entre las partes sobre diversos temas. Entre esos temas se encuentra también el tema salarial. Pretender excluir un tema del convenio marco es cometer una barbaridad jurídica, porque además lo están excluyendo por decreto. Claro. Por decreto en contra del articulado de una ley. Es gravísimo, sí. El convenio marco significa esto, o sea, convenir diversos temas, entre los cuales no está excluido, ni nunca se excluyó, y mucho menos se debió excluir, el tema salarial. ¿Qué va a pasar con el incentivo docente? ¿Tienen idea? Porque esto bueno, a partir de que el Ministerio no discuta salarios, no sabemos qué es lo que va a pasar con el incentivo docente. El Ministerio se toma del hecho que en el acuerdo de hace 2 años atrás, en el acuerdo paritario me refiero, ¿no? Se agregó en el articulado de este acuerdo el hecho de que ningún salario docente puede ser inferior al 20% por sobre el salario mínimo vital y móvil. Ahora, ese mismo articulado dice que esto al margen de lo que se acuerda en la paritaria. Este ítem se puso en el acuerdo porque en ese momento había varias provincias que habían quedado por debajo del mínimo vital y móvil, lo cual era una aberración. Por otra parte, tampoco puede un gobierno pretender llegar a un acuerdo y que este acuerdo sea válido de acá en más y para siempre. No es así. Hay un concepto, además, que es el de la hiperactividad, que significa la vigencia de los acuerdos hasta que son renovados. Las paritarias, por otra parte, cuando acuerdan salarios, fijan una duración, generalmente es anual, lo vemos en las paritarias provinciales. La mayoría son de 12 meses, algunos, como en la última vez. Sí, lo que el gobierno pretende, 20% por arriba del mínimo vital y móvil para siempre. Una cosa bastante extraña, nunca escuché una cosa así. Sí, con el agravante que además el salario no lo vamos a estar negociando los docentes, se va a estar negociando en otra mesa que no tiene nada que ver con la realidad docente. Esto es una cosa bastante grave porque pone la discusión en un área que no es la propia del sector. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Por eso lo que preguntabas vos recién, o sea, ¿qué va a pasar con el incentivo? Una pregunta que nos hacemos también. ¿Cómo lo va a abonar el Ejecutivo? ¿Lo va a quedar congelado de acá en más? ¿Va a estar afectado por el 20%? Yo creo que urge sentarse y discutir todos estos temas, además de... Hay otra cuestión que tiene que ver también con el Fondo de Compensación Docente, ¿no? Que es aquel que ayuda a las provincias que tienen dificultades para llegar a ese mínimo. De alguna manera ustedes participaban en el seguimiento, en cómo se distribuía el dinero. Con esto no se sabe más nada que va a pasar, digamos. El Fondo Compensador Docente ya fue afectado también por un decreto de la época del ministro Bullrich, que directamente lo hace desaparecer, se va bajando un 25% por año. El año pasado bajó un 25%, este año bajó otro 25%, con lo cual las provincias que recibían ayuda del Fondo Compensador en 2 años más dejan de recibirlo totalmente. Este año concretamente van a recibir el 50% de lo que recibían. El año que viene el 25% y después desaparece. O sea que... Esto es una manera del Estado Nacional de desligarse de la educación pública. Y achicar salarios. Sí, perdóname. Y achicar salarios, obviamente. Reducir salarios porque muy difícilmente estas provincias puedan absorber el monto que implica el Fondo Compensador Docente. Norberto, te agradezco mucho este tiempo que nos has dado desde Capital Federal, dialogando con este programa. Bueno, un mensaje final para los padres, fundamentalmente, la sociedad en general, que a veces no entiende tal vez las entretelas de las discusiones sindicales ni los argumentos legales, pero esperan que sus hijos a veces puedan comenzar las clases y a veces como padre, también lo digo, como padre no nos comprometemos en conocer la realidad del docente, ¿no? Que es aquel actor fundamental del sistema. Mira, nosotros esencialmente ojalá pudiésemos decir empezamos las clases con normalidad, ojalá pudiésemos decir estamos en las aulas dando clase, pero bueno, muchas veces la realidad te lleva a ejercer el reclamo y la forma que tenemos los trabajadores de ejercer el reclamo es la protesta. Por otra parte, no todo pasa por el tema salarial, tenemos temas muy importantes que trata respecto de la profesión, temas que tienen que ver con capacitación docente,
Hoy el tema capacitación es un tema que es prioritario en todo lo que tiene que ver con educación, y no solo con educación. Tenemos que discutir el tema de infraestructura escolar. El tema de infraestructura escolar es un tema delicado. Hoy tenemos varias provincias que están dando clase con condiciones de infraestructura totalmente deprimentes. Hay que invertir en infraestructura, y finalmente lo que podemos decir es que lo que hay que hacer es elevar nuevamente el presupuesto educativo. UDA presentó ya hace unos años un proyecto que pretende elevar el proyecto educativo del actual 6 a un 10%. Creemos que es necesario elevar el presupuesto educativo porque educación cada vez demanda más fondos. Hace años atrás dábamos clase con tiza y pizarrón. Hoy no se puede dar clase si no es a través de una computadora, a través de los medios digitales, a través de las tecnologías de la informática y la computación, lo cual encarece mucho más los costos. Hoy necesitamos aulas adecuadas para esto también. Hoy no se puede dar clase en un aula donde antiguamente poníamos 30, 40 bancos, los chicos se sentaban y desde ahí el profesor, desde el frente, daba la clase. Hoy necesitamos laboratorios, talleres totalmente equipados. El equipamiento de los talleres cada vez demanda más inversión porque la tecnología avanza cada vez a mayor velocidad, y las herramientas y el equipamiento necesario es necesario renovarlo cada vez con mayor periodicidad. Todo esto también hacia la calidad de la educación, ¿no es cierto? A veces nos miramos en los países. Esto es lo que ustedes están reclamando para debatir en la paritaria nacional docente, que además habla precisamente de las condiciones laborales, la carrera docente, etcétera, ¿no? Exactamente, todos estos temas son necesarios debatirlos, todo esto hacia la calidad educativa. Gracias, Norberto Cabanas, por comunicarse con nosotros y dedicarnos este tiempo, que sabemos que andan con días muy movidos. También UDA, un protagonista importante de la CGT, así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Maxi. Hasta luego. Obras óptimas, profesionales técnicos. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la provincia de Santa Fe. Parte final del programa, Gustavo Germán. Me parece que arrancamos con todo el programa del año. Programa fuerte, ¿no? Importante. Bueno, pero nosotros siempre con la documentación, con lo que nosotros entendemos que es la verdad. Sabemos que la verdad es algo superior, que como seres humanos estamos en permanente búsqueda, más aquel que tiene alguna actividad religiosa. Pero creo que tratamos de informar con la mayor honestidad posible. Lo habíamos dicho, lo habíamos resaltado. El tiempo nos dio la razón, ¿no? ¿De qué habla vos, el tema docente? Sí. Sí, el tema docente en particular es un tema muy engorroso, es un tema muy específico. Por ahí hay que abocarse y estudiarlo. No es tan sencillo informar sobre el tema como cualquier profesión y cualquier especialidad, ¿no? Por eso hay a nivel nacional periodistas especializados en esto que están abocados y no es tan fácil decirle una cosa y que la publiquen. En realidad investigan y conocen los hechos. Y en lo que respecta a nosotros, Gustavo, si me permitís, sabés que este programa sale por primera vez entre el 1 y el 2 de febrero. Somos Santa Fe y somos Rosario y somos Rafaela. En horario central arrancamos muy bien el torneo. Bueno, sí. Me olvidé de preguntar recién al Pato Miletti también, un colaborador de hincha de Unión. Así es. ¿Se va el sábado, ¿no? ¿Sábado? ¿A dónde? A Rosario. Por supuesto, siempre usted sabe que estoy en la dulce espera, pero por supuesto dirigente, queda dirigente. Lo van a agasajar muy bien allá. Son cosas más grandes los dirigentes. Yo soy un humilde colaborador. Muy humilde colaborador. No, son palabras grandes. Mire que hay otro que dice que son dirigentes, le va horrible. No diga esas cosas. Lo van a estar esperando ya, seguramente. Camaradería con la gente central. Por supuesto, ¿no? Y sí, son excelentes. Tiene una muy buena comisión central.
que por ahí algunos están siempre hay enojados. excepciones, ¿vio? Pero bueno. Es buena la Comisión Central. Sí. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que Buen viene. 2018, si la semana que viene. Igualmente. No estoy yo para que haga el programa. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.